Otitis media crónica. Hoy hablaremos de lo que es, su clasificación, fisiopatogenia, factores causales, clínica y tratamiento. Empecemos. La otitis media crónica es una perforación supurativa con secreción persistente y crónica por más de 6 semanas de la membrana timpánica, donde también se ven involucradas otras dos estructuras, que son la trompa de Eustaquio y las celdillas mastoideas. La clasificación se divide en colesteatomatosa, la cual se va a subdividir en congénita, que esta puede ser primaria o secundaria, y en adquirida. Y también se va a dividir en no colesteatomatosa. Ambas pueden ser no complicadas o agudizadas. La fisiopatogenia de la otitis media crónica se debe a alteraciones funcionales del sistema de transporte mucociliar y aéreo del oído medio, así como disfunción de la trompa de Eustaquio, que es la piedra angular de la fisiología del oído, que altera el flujo bidireccional del aire, es decir, hacia dentro de la cavidad del oído medio. Microorganismos como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Proteus mirabilis son algunos de los que podemos encontrar, y restos epiteliales y mucosos, lo que obstruye a modo de resultado y altera el mecanismo de apertura y cierre de la trompa de Eustaquio. Hay presión negativa persistente y generación de trasudado con alto contenido de proteínas que generan una inflamación secundaria crónica. Existen diversos factores que contribuyen a la persistencia o no resolución de los procesos agudos que perpetúan la afección otológica, como los anatómicos, donde se incluyen malformaciones craneofaciales, por ejemplo, hendidura velopalatina, alteraciones mandibulares, síndrome de Down, entre otras, neoplasias nasofaríngeas, traumatismos. En edad pediátrica, ante la falta de desarrollo donde el niño cursa con una trompa corta u horizontal. Otros factores igual de importantes son los infecciosos e inmunológicos, donde se incluyen las alergias, el síndrome de disinesia ciliar, fibrosis quística, infecciones de repetición, entre otras. Los signos y síntomas cardinales de la otitis media crónica son la hipoacusia y la otorrea. La hipoacusia suele ser de tipo conductivo, originada por las alteraciones en la transmisión del sonido hacia el oído interno, ya sea por la sola perforación o lesión del mecanismo conductor, es decir, la cadena osicular. La otorrea puede ser de tipo mucoide, mucopurulento o purulenta, y suele estar presente en cuadros agudos. Ante la presencia de otros síntomas como vértigo agudo, cefalea, otalgia, otorragia, parálisis facial, entre otros, debemos actuar rápidamente ya que podría presentarse alguna complicación. Como pruebas diagnósticas tenemos la otoscopía, donde se identificará el estado de la piel del conducto auditivo externo, que puede reflejar la presencia de otorrea crónica y la integridad y condiciones de la membrana timpánica, condiciones de la mucosa del oído medio y de la cadena de huesecillos. También se debe realizar la prueba auditiva subjetiva con diapasones de 512 Hz de preferencia, donde se identificarán pérdidas auditivas de tipo conductual. Debe incluir al menos dos pruebas básicas, que son Riné y Weber. En el caso de la otitis media crónica, esta exploración dará como resultado un Riné negativo y Weber lateralizado al oído enfermo. Como estudio de imagen, tenemos a la tomografía computarizada, que debe realizarse en cortes axiales y coronales, que nos permitirá ver las condiciones de las celdillas mastoideas, de los huesecillos y datos sugestivos de colesteatoma. Este tipo de estudio nos ayudará a la toma de decisiones terapéuticas
porque informa de la extensión de la patología y sobre lesiones osteolíticas. Como prueba audiológica tenemos la audiometría tonal con logoaudiometría. Es importante para confirmar la pérdida de la conducción del sonido o no, y en su caso, afectación con hipoacusia neurosensorial. La otitis media crónica colesteatomatosa se trata de una inflamación crónica y no de un tumor, aunque tiene un comportamiento pseudotumoral. Está generada por la presencia de un epitelio queratinizante en las cavidades del oído medio, capaz de sintetizar una serie de sustancias que producen osteólisis de sus paredes. El colesteatoma es un saco blanquecino compacto, formado por una porción central que contiene escamas de queratina dispuestas concéntricamente y una porción periférica con epitelio queratinizante que genera la porción central. En cuanto a la patogenia, se clasifica en adquirido primario, que es el más frecuente en el 90% de los casos. Es una invaginación progresiva de la membrana timpánica a nivel de la pars flácida hacia el epitímpano posterior, que se favorece por una hipopresión secundaria a una mala función en la trompa de Eustaquio. La adquirida secundaria es por una perforación del tímpano ya existente, donde hay una invasión del epitelio del conducto auditivo externo hacia el oído medio a través de dicha perforación. La congénita, por otro lado, es muy rara y generalmente aparece en niños sin perforación timpánica ni antecedentes de infección ótica previa. Suele ser muy agresivo y recidivante. Se cree que se origina a partir de restos embrionarios ectodérmicos en el interior del hueso temporal. La última, que es la iatrogénica, se presenta tras la realización de una timpanoplastía, en la que se produce la invaginación de los injertos hacia la caja timpánica, con la correspondiente introducción de piel y desarrollo del colesteatoma. En la clínica se encuentra otorrea crónica que suele ser fétida y persistente, a pesar del tratamiento médico. La hipoacusia suele ser intensa, esto por las lesiones graves en la cadena osicular. También suele ser típicas las fístulas del conducto semicircular lateral. Estas deben sospecharse ante la aparición de clínica vertiginosa y se confirman con el signo de la fístula. Para el diagnóstico, la otoscopía es la exploración más importante, y en ella podemos observar perforación timpánica marginal en la región del ático, con escamas blanquecinas en el oído medio. Siempre hay que descartar un colesteatoma cuando se ve un pólipo en el conducto auditivo externo, que procede del ático. Respecto a otros métodos diagnósticos como la tomografía computarizada, se puede observar una masa con densidad de partes blandas que erosiona los bordes óseos del oído medio. Con respecto a las complicaciones, primero hablaremos de la mastoiditis, que supone no solo la existencia de una infección en mastoides, sino de una afección ósea con osteolisis. Constituye la complicación más frecuente de la otitis media aguda, sobre todo en niños, aunque es más habitual que aparezca por otitis media crónica en adultos. Suele preceder al resto de las complicaciones intratemporales o extracraneales y se describe en dos fases. La mastoiditis aguda coalescente, que se produce por reabsorción de los tabiques óseos de las celdillas y se forma una gran cavidad infectada. En la clínica podemos observar la persistencia de los síntomas de la otitis, con otorrea en aumento y aparece dolor, edema y eritema retroauricular que se incrementa a la presión.
con fiebre y malestar general. A la exploración podemos observar en la otoscopía un abombamiento de la pared posterior superior del conducto auditivo externo. En la radiología simple y en la tomografía computarizada se observa opacidad y destrucción ósea mastoidea. La mastoiditis exteriorizada puede tener varias localizaciones: lateral o externa, que es la más frecuente en un 50%, con formación de un absceso retroauricular que desplaza el pabellón hacia adelante y se fistuliza a la piel retroauricular o a la pared posterior. El inferior o de la punta de la mastoides, que es el absceso de Bezold, cervical entre el esternocleidomastoideo y el digástrico, con tortícolis, y el absceso de Muret entre el digástrico y la yugular, con síntomas de absceso parafaríngeo. El tratamiento se realiza con antibióticos intravenosos, cefalosporinas de tercera generación y muchas veces precisa drenaje quirúrgico según la evolución del paciente. La petrositis es una mastoiditis con destrucción ósea del ápex petroso. Se manifiesta por el síndrome de Gradenigo, es decir, otorrea asociada a dolor retroauricular y diplopia por afección del sexto par craneal. Manifiesta alto riesgo de complicación intracraneal y la resonancia con contraste es la prueba más fiable de su diagnóstico. Su tratamiento es antibiótico y se puede realizar mastoidectomía ampliada al ápex petroso. La laberintitis es la inflamación de las estructuras senolaberínticas que también es secundaria a una otitis crónica. Se pueden distinguir dos tipos: laberintitis difusa, que se divide en laberintitis serosa, en la que solo existe inflamación difusa sin contenido purulento. Los pacientes suelen cursar con vértigo espontáneo y nistagmo irritativo, asociado a hipoacusia perceptiva, ambos reversibles al curar la otitis. La laberintitis purulenta o infección por gérmenes piógenos con colección purulenta endolaberíntica presenta vértigo espontáneo intenso por arreflexia vestibular con nistagmo paralítico y cofosis, irreversibles al destruirse el laberinto. La laberintitis circunscrita suele ser secundaria a un colesteatoma y se localiza principalmente en el conducto semicircular lateral. Cursan con episodios de vértigo inducido por movimientos de la cabeza mediante aumentos de presión en el conducto auditivo externo, ruidos intensos o aspiraciones. Su confirmación diagnóstica se realiza con resonancia magnética y el tratamiento es antibiótico intravenoso y por cirugía de la patología. La última complicación, que es la parálisis facial periférica, se presenta en el 1% de los pacientes con colesteatoma. Esta se trata con antibióticos y cirugía. Las complicaciones intracraneales son meningitis, absceso cerebral, absceso subdural, absceso epidural y la tromboflebitis del seno lateral. El tratamiento dependerá de las condiciones clínicas al momento de la evaluación del paciente. Se fundamenta principalmente en el uso de antibióticos tópicos como quinolonas, que son ciprofloxacino al 0.3% o 0.5%, u ofloxacino al 0.3% con o sin antiinflamatorio esteroideo. Hasta el momento es recomendable asociarlo con antiinflamatorio, que sea dexametasona al 0.1% o flocinolona al 0.25% durante 7 a 10 días. Es importante recordar que la gentamicina, tropamicina y aminoglucósidos en oído perforado están contraindicados por riesgo de toxicidad. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la timpanoplastía consiste en la reconstrucción de la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, si es que ésta se encuentra dañada, utilizando los huesecillos residuales o una prótesis. La mastoidectomía tiene la finalidad de remover el hueso patológico
para la permeabilización de las endillas mastoideas y espacios del oído medio, y lograr controlar el proceso infeccioso crónico.